Enrédate con nuestras mejores ofertas en tecnología para renovar tu hogar. Agencias Guay presenta. 4 magistrados suplentes y un titular de la CC deciden que los 3 magistrados a los que el Congreso evaluaba su antejuicio quedan libres del proceso en su contra. Juan Guaidó se proclama presidente interino de Venezuela y desconoce a Nicolás Maduro. Estados Unidos y buena parte del continente aplauden la decisión de la oposición. Y asesinan al marino peligroso secuestrador que cumplía una condena en la granja penal de Pavón. Siguen las molestias de usuarios del Registro Nacional de las Personas debido a retrasos en gestiones que regularmente tomaban 15 minutos. Juez visita el Hospital Roosevelt para notificar a la rancherita que queda vinculada al proceso penal por el ataque con explosivos a un bus por el que perdió las manos. Enrédate con nuestras mejores ofertas en tecnología para renovar tu hogar. Agencias Guay presentó. Gracias por acompañarnos este miércoles 23 de enero, un día importante a nivel informativo, tanto nacional como internacionalmente. Así es que vamos directo a la noticia. Y para iniciar, la Corte de Constitucionalidad, integrada con 3 magistrados suplentes y 2 titulares, otorgó un amparo a favor de los magistrados del propio ente, José Francisco de Matavela, Gloria Porras y Bonerge Mejía, que suspende el proceso de antejuicio iniciado en el Congreso. Los amparos fueron presentados por varios sectores de la sociedad civil con el objetivo que se suspendiera el proceso de antejuicio iniciado en el Congreso en contra de 3 magistrados titulares, José Francisco de Matavela, Gloria Porras y Bonerge Mejía. El pleno estuvo integrado por los magistrados titulares Neftalí Aldana, quien la presidió, el magistrado titular Francisco de Matavela, que luego de que la magistrada suplente María de los Ángeles Araujo se inhibió de seguir conociendo el proceso, por sorteo resultó electo. Él era uno de los 3 que debían presentarse ante la pesquisidora del Congreso. Además, la integraron los magistrados suplentes Henry Comte, Cristina Fernández, José Par Usem, que por unanimidad otorgaron un amparo, con lo que se suspende el proceso de antejuicio que se inició en el Congreso con la integración de la comisión pesquisidora. Se conoció que la presidenta de la CC, Dina Josefina Ochoa Escrivá, se inhibió de conocer el expediente. Los amparos fueron presentados luego de que la Corte Suprema de Justicia diera trámite a la querella que presentó la Asociación Dignatarios de la Nación por considerar que los 3 magistrados habían incurrido en prevaricato, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad. Esto por amparar una acción a favor del embajador Anders Compas. La comisión pesquisidora quedó integrada por José Alberto Hernández Salguero, del bloque Unión del Cambio Nacional, como presidente, Boris España, independiente, como secretario, y los vocales Raúl Romero, del bloque Fuerza, Leocadio Huracán, de Convergencia, y Elsa Q. Isem, del bloque Movimiento Reformador. Pero ahora, según lo resuelto por la CC, no podrán conocer ni accionar contra los 3 magistrados titulares. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Gustavo Sánchez. En otro tema, las batallas legales entre Ejecutivo y CICIG continuaron este día. Altos mandos de la Policía Nacional Civil se trasladaron a la Comisión contra la Impunidad luego de que el gobierno enviara información que los policías que brindan seguridad para el personal de CICIG tienen que regresar a sus estaciones. En horas de la tarde, el gobierno de Guatemala ordenó el retiro de los agentes de la Policía Nacional Civil que brindan seguridad a la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
El vocero de la CICIG, Matías Ponce, indicó que el personal del Ejecutivo se presentaron en horas de la tarde a notificar que se tienen que retirar los policías y autopatrullas que se encuentran en la sede de CICIG. Matías Ponce afirmó que la CICIG y el personal están amparados por Naciones Unidas y ellos son respetuosos de los tratados internacionales. Del expresado por la Corte de Constitucionalidad y el Secretario General de las Naciones Unidas, la CICIG espera cumplir con su mandato en el marco del acuerdo vigente hasta el 3 de septiembre de 2019. La CICIG ha hecho un llamado permanente al respeto de las instituciones de la Corte de Constitucionalidad que prevalezca el Estado de Derecho. Los delegados de la CICIG también afirmaron a la prensa nacional e internacional que ellos se amparan en cumplir el mandato de CICIG vigente hasta el 3 de septiembre de este año por medio de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Por una Guatemala en paz en cámara, José Gutiérrez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y en este momento queremos hacer un contacto telefónico con el doctor Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, para retomar el tema de la Corte de Constitucionalidad. Le damos las buenas noches. Doctor Orellana, gracias por atender esta llamada. Muchísimas gracias. Buenas noches para usted y la teleaudiencia. Queremos preguntarle, doctor, ¿cuál es su opinión sobre este amparo que otorga la Corte de Constitucionalidad para frenar este proceso de antejuicio a 3 magistrados de esta misma Corte? Bueno, podría decirse que era casi parafraseando a García Márquez, que era la crónica de un amparo anunciado. Primeramente porque la interpretación de la Corte en casos anteriores ya había creado una doctrina legal que obliga a todos los tribunales a acatarla. El único que desacató esa doctrina legal, pese a que lo establece una ley de rango constitucional, fue la Corte Suprema de Justicia, con el voto de 11 magistrados, que dicho sea de paso, irónicamente tampoco podrían ser enjuiciados por haber desacatado esta norma, precisamente gracias a esta doctrina que se viene a fortalecer con un nuevo caso. Pero el punto está en que el fondo del asunto, el principio que guía esta decisión, a mi manera de ver las cosas, pues está perfectamente ajustado a derecho. No le veo yo mayor problema porque el juicio era espurio y fundamentalmente porque la cuestión que en todo caso se les atribuía a los magistrados consistía en una interpretación de la norma constitucional y ellos, al interpretarla para bien o para mal, estaban cumpliendo con una función que les confiere la Constitución Política de la República de Guatemala. Doctor Orellana, la situación de que una de las personas que participa en este pleno de magistrados es precisamente uno de los magistrados que estaba en este proceso de antejuicio, ¿no, de alguna manera, no podría esto debilitar esta decisión, poner en tela de juicio, digamos, la objetividad? Absolutamente no. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Le decía, totalmente sería imposible. Primero porque es un voto unánime. Segundo, porque se observó todo el proceso de sustituir los magistrados y ante la circunstancia de que el número de estos no, de los que no tenían tacha, no se podía satisfacer el quórum, pues entra a regir la ley. Y entonces aquí en estos casos, pues ellos tenían casi que una obligación de participar en esta decisión, pero de todos modos, aunque hubieran participado los 3 magistrados que estaban implicados en el asunto, el hecho es que no había pierde, había un precedente que seguir, una ley creada jurisprudencialmente, si vale la expresión, y ellos, quien quiera que integrara a la Corte no podía menos que ratificar esa decisión. Muchísimas gracias al doctor Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, por su opinión.
nosotros pues continuaremos, por supuesto, viendo el desarrollo de esta situación. Muchísimas gracias, doctor Orellana. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero regresamos con más. Cambios políticos en Venezuela. Al regreso analizamos todo lo que ocurre en ese país de América del Sur. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. La oposición ha tomado la ofensiva en Venezuela con el respaldo de la mayoría de América Latina y Estados Unidos. Juan Guaidó se proclamó presidente de transición y desconoció con una gran manifestación al socialista Nicolás Maduro. El jefe del Parlamento de Venezuela, el joven opositor Juan Guaidó, se proclamó presidente interino del país caribeño para presionar la salida del poder del mandatario Nicolás Maduro. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Ante una multitud de seguidores en el este de Caracas, Guaidó afirmó tener el apoyo del Parlamento de mayoría opositora y de gran parte de la comunidad internacional, que considera ilegítimo el segundo mandato que inició Maduro el 10 de enero. Afirman que fue reelegido en mayo en unos comicios fraudulentos. Guaidó, un ingeniero de 35 años, asumió el 5 de enero la jefatura legislativa y dijo estar facultado por la Constitución para ser presidente interino, luego de que el Parlamento invocara la Carta Magna del país para declarar a Maduro ilegítimo y por tanto podría ocupar la vacancia de la presidencia. La justicia, que declaró en desacato al legislativo y anula todas sus decisiones desde 2016, investigará penalmente a los integrantes del Parlamento por la acusación de usurpar las funciones de Maduro. Entendiendo que estamos en una dictadura, llegaron a preguntar de qué era si teníamos el coraje o el valor incluso. Y sabemos que van a haber consecuencias, ustedes lo saben. Estados Unidos, la OEA y 11 de los 14 países del Grupo de Lima dieron el visto bueno a Guaidó. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Maduro anunció que rompía relaciones con Washington. Luego Guaidó pidió a las misiones diplomáticas de todos los países mantenerse en Caracas. México, Guyana y Santa Lucía no se unieron a la declaración a favor de Guaidó. La Unión Europea urgió en tanto a escuchar al pueblo venezolano. Cuba y Bolivia expresaron su apoyo a Maduro. Guaidó anunció que la oposición se está preparando para hacer una gran marcha en la primera semana de febrero. Importante tema, una situación histórica en Venezuela y que por supuesto toda Latinoamérica y el mundo está siguiendo muy de cerca y nosotros lo hacemos también y para eso hemos invitado en esta ocasión al señor Estuardo Rodríguez Aspuru. Él es analista geopolítico, catedrático, asesor además de diferentes entidades a nivel nacional e internacional. Gracias por estar con nosotros y por darnos un poco de su opinión y su visión sobre la situación de Venezuela. Un presidente autoproclamado, presidente de la Asamblea Nacional, que toma las competencias del Ejecutivo, dice él, pero también un gobierno, el gobierno de Maduro, que no lo acepta. Un panorama realmente histórico en este momento. Así es, muy buenas noches y gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Realmente el panorama es preocupante, pero creo, en mi análisis, muy interesante a seguir, muy de cerca, porque mucha gente dice, no, esto es lo mismo que ha pasado siempre. No es cierto. Aquí hay dos cosas muy diferentes de lo que ha pasado anteriormente. Y uno es que, por primera vez, un líder opositor da una cara, pero muy valiente, porque Juan Guaidó se está jugando incluso la vida en este momento. Usted me va a decir, sí, pero a Leopoldo y a Capriles también han jugado algo así. De alguna forma han negociado y eso ha sido parte del error con este régimen que es evidentemente nada democrático. Exactamente. Yo hace tiempo les decía a mis alumnos en un curso de geopolítica, es que hace mucho tiempo que no existe república, hay que llamarle
Venezuela bolivariana, pero no república, porque divisiones de poderes no existen en Venezuela. Bueno, y esa es una situación entonces que pone en más riesgo a Juan Guaidó ante lo que ha hecho, sí. Muy valiente, lo han proclamado muchos estados, muchos países que lo han apoyado, que lo han reconocido, Guatemala incluso lo ha hecho, pero él está en peligro porque hasta el momento las Fuerzas Armadas apoyan a Maduro y no ha habido nada que parezca que van a apoyarlo a él. Operativamente no podría tampoco ejercer la presidencia. De hecho, se ha argumentado con ciertos artículos de la Constitución venezolana que le permiten poder hacerlo. Y le cuento también algo importante, que el último lazo vigente actualmente de una democracia en Venezuela es la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional se logró elegir de una forma todavía en los estándares que nosotros entendemos como democracia. Definitivamente las elecciones, pues sobre todo las últimas, pero yo también, últimas de señor Maduro, han sido tremendamente manipuladas, donde realmente no había condiciones para que hubiera siquiera alguna otra opción, claro. ¿Verdad? Y se podrían dar, están pidiendo elecciones, él está asignado como presidente interino a la búsqueda de unas elecciones posteriores. ¿Será que hay posibilidad de que se dé ese escenario donde se puedan realizar realmente? Es posible más adelante, pero considero que este camino no va a ser fácil. De una vez no le voy a panorar. ¿Será suficiente el apoyo internacional, especialmente el de Estados Unidos, que ha estado al pie del cañón desde el momento uno apoyando a Juan Guaidó? Muchos países de Latinoamérica, por supuesto. ¿Es suficiente eso? No, no es suficiente, pero es un buen paso. Es un buen paso tomar un liderazgo, asumir una responsabilidad y sobre todo algo que hemos visto, no sé si lo han visto los males televidentes, hay mucha manifestación popular y no es saqueo de que solo un lugar o dos lugares, incluso ya algo que no había pasado en otras ocasiones, que funcionarios de gobierno, entes policíacos, han estado manifestando con las personas o los ciudadanos en las calles. Hay una situación curiosa y usted con su experiencia y sus conocimientos tal vez puede leer esto. China y Rusia calladitos, todos están manifestando, incluso países de Europa, Francia, y ellos son los mayores acreedores de Venezuela, pero no dicen nada. ¿Por qué? ¿Cómo se lee? No han estado tan calladitos. ¿No? Ya se pronunciaron de que están apoyando al régimen de Maduro. Incluso también ya en la tarde lo hizo Evo Morales en Bolivia. Pero sí, tiene razón, muy pocos y en una forma muy sutil, ¿verdad? Me sorprendió que uno de los medios, que es evidentemente ruso, ustedes ya saben cuál es, puso noticias muy sutiles, ¿verdad? Y donde lo que estaba pasando y todo eso, informando, no tomando posición. Que es lo que se acostumbra en ese medio. Y eso sí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Tomando con sutileza las cosas. No estoy diciendo que van a dejar de apoyar a este régimen, pero sí veo cambios y en el análisis político hay que tener mucho cuidado con esto. Mucha gente se lanza a veces a crear rápidamente escenarios. Lo que hay que hacer ahorita es ver el comportamiento de cómo se va a dar esto en estos días. No considero que sea algo de lo que se había estado haciendo anteriormente, claro, como sí lo han estado pensando algunos. O sea que sí es una situación diferente y tendremos que estar expectantes. Esperamos que las consecuencias finalmente sean de beneficio para los venezolanos en general. En la región, pues por lo menos el tema humanitario de migración también podría mejorarse, un éxodo terrible de venezolanos a raíz de tantas carencias. Es que ya es insostenible esto. Realmente con este país tan bello, tan rico, es que es tan rico. Y es ver a tantos ciudadanos, por ejemplo, que hay mucha gente linda venezolana que ha tenido que irse y que no quieren regresar a Venezuela por esta situación, ¿verdad? Una situación, malas decisiones políticas, sobre todo económicas también, ¿verdad? Que han creado más pobreza. Económicos y demás. Y bueno, nosotros tratando de seguir un poco y aprendiendo mucho de lo que pasa también, que es algo que tenemos que hacer para
precisamente poder evitar errores y pues a lo mejor imitar aciertos si es que los hay en algún momento. Así es que muchas gracias por estar con nosotros y por darnos esa visión de un experto hablando del tema de Venezuela, importante para Latinoamérica, para el mundo también. Así es que le agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. Regresamos. Excelente noche para todos ustedes, les saluda Sara Guerrero y es momento de brindarles el informe climático. Iniciamos como todas las noches con la siguiente imagen satelital en donde podemos apreciar que aún continuamos con efectos del sistema de alta presión que ha estado afectando el territorio nacional con descensos de las temperaturas, especialmente en el altiplano central y el altiplano occidental. Se está monitoreando el ingreso de un nuevo frente frío proveniente de la península de Yucatán que podría estar ingresando al país al finalizar esta semana. Veamos qué es lo que nos indica el comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica. Continuamos con cielos parcialmente nublados, especialmente por horas de la mañana, de la tarde y de la noche. La velocidad del viento ha disminuido, sin embargo, la baja de temperaturas aún puede afectar fuertemente el área del occidente del país para que usted lo pueda tomar en consideración. Veamos qué es lo que nos indica el termómetro a través de la siguiente tabla. En Escuintla tendremos una mínima de 20 con máxima de 34. La siguiente región nos presenta las mínimas y máximas para el Quiché, temperaturas bastante bajas, 5 de mínima, 13 de máxima. Les brindamos también el pronóstico de los próximos 3 días para los habitantes de la meseta central. El día miércoles, jueves y viernes continuamos con el mismo comportamiento de los cielos, temperaturas máximas oscilando entre los 24 a 26 grados centígrados al filo del mediodía, en donde tendremos cielos despejados. Finalizamos con información referente al sol y de esta manera concluimos el informe climático para todos ustedes. Muy buenas noches. Comex te da más. Aprovecha nuestras promociones. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Vinimex. Además, te ofrecemos Durex Master con 40% de descuento. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Gracias, Sara, por ese reporte. Nosotros hacemos un alto a la información para dar paso al programa Razón de Estado, pero regresamos al momento. Cuando regresemos, una balacera se registró en la cárcel Pavón. Los detalles luego del programa Razón de Estado. Y tenemos que informarle que un nuevo incidente armado se registró esta mañana en la cárcel de Condenas Pavón. Una balacera se registró a pocos metros de la puerta de ingreso de los internos. El dato brindado por autoridades de seguridad indicaron que el resultado de la balacera es de un reo fallecido identificado como Jorge Mario Moreira Reyes, alias El Marino, de 43 años de edad, indicado el delito de plagio y secuestro. Las autoridades del sistema penitenciario indicaron que el responsable del asesinato del Marino es privado de libertad, Erwin Fernando Letona, de 30 años de edad, quien purga una pena de 30 años por varios hechos armados. Según versiones de los internos, el Marino se encontraba en el patio principal de las instalaciones del referido centro carcelario, esperando junto con otros reos agua pura, que minutos antes un camión había ingresado para entregar. Las versiones de los reos indican que al momento que le estaban entregando el agua, el reo Cuchic Letona sacó las pistolas que estaban escondidas en unas ramas y tierra. El reo, luego de cometer el asesinato, quiso correr. Los mismos internos lo detuvieron a golpes. La guardia penitenciaria, utilizando la fuerza, rescataron a este reo que estaba siendo prácticamente linchado. En las afueras del centro carcelario se podían observar elementos del ejército y agentes de la Policía Nacional Civil, evitando que familiares se acercaran para tener algún acercamiento precisamente con los ahí ingresados. Y a los tribunales de justicia fue trasladado el reo sospechoso de haber cometido el asesinato en contra de Jorge Mario Moreira, alias El Marino, quien cumplía, como lo hemos dicho, una sentencia de 50 años por plagio y secuestro. Fue identificado como Erwin Fernando Cuchic Letona. El supuesto atacante estaba preso, sindicado por el robo de celulares y portación ilegal de armas de fuego. Fue detenido el 7 de enero del 2017 en la zona 7 de Ticaluno. Será escuchado en primera declaración por el juzgado de instancia penal de turno. Su defensor solicitará que sea evaluado por un médico luego de la golpiza que le propinaron en el centro carcelario. El recluso indicó que teme por su vida y por la de su familia, pero después evitó comentar lo sucedido.
Vamos a cambiar completamente de tema. El RENAP en las últimas semanas ha tenido problemas para emitir varios documentos. Hay personas que han esperado hasta 30 horas por un trámite. Tal es el caso de un padre que necesitaba un acta de defunción para poder sacar a su bebé de un hospital. Una pareja que esperaba a su primogénito no había podido sacarlo del hospital para enterrarlo. El bebé murió el pasado lunes 21 de enero, pero por fallas en el sistema del Registro Nacional de las Personas, RENAP, no había podido obtener el acta de inscripción y defunción. El padre, desesperado por las respuestas que le proporcionaban, donde le señalaron que no había sistema, decidió expresar su enojo en las redes sociales. Algo que tuvo efectos positivos, pues el propio director del RENAP lo llamó para entregarle los documentos. Pero Carlos, el padre del menor, señala que la huella psicológica de las horas de espera y desesperación que han vivido será imborrable. Ha sido un proceso muy largo, la verdad, y lejos de lo largo, lo dañino psicológicamente que ha sido para mi esposa, así fundamentalmente, ¿verdad? Porque realmente yo empecé un trámite, mi bebé falleció el día lunes a mediodía, empecé el trámite en RENAP, pero lamentablemente ellos me dijeron que no había sistema en ese momento y que por la hora, a las 3 de la tarde, ellos cerraban y pues tuve que resignarme a no hacer el trámite ese día. Básicamente yo traté de venir el día siguiente a primera hora, así lo hice. Y estuve literalmente el día martes completo esperando que me emitieran un certificado de nacimiento y no pude lograrlo. Al ser consultado, el vocero del RENAP señaló que la institución no tiene problemas en el sistema, sino que las largas colas se deben debido a la demanda de los propios solicitantes. La alta demanda de usuarios precisamente que realizan en estas temporadas, ¿verdad?, de inicio de año, los distintos servicios dentro de lo que es el sistema, de la cual, como bien indiqué, ha disminuido prácticamente, ¿verdad?, la velocidad en cuanto a lo que es el servicio de atención hacia el público. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Emilio Artiga y Carlos Hernández. Y decenas de personas que acuden a la sede del RENAP en la avenida Elena de la zona 1, en la que se han visto afectadas por fallos en el sistema, según lo reportado por los propios usuarios. Algunos incluso no les han puesto el sello y firmado los documentos, mientras que a otros han esperado hasta 8 horas por un documento. El 19 venimos haciendo cola. Resulta que ahorita en la Contraloría General de Cuentas que llegamos y la partida, el papel que nos dieron aquí, que no tiene firma, no tiene sello, y ahora nos mandan nuevamente aquí otra vez de la Contraloría para acá. Y últimamente se está haciendo mucha cola por lo mismo que el sistema se está yendo, ¿no? La semana pasada se estuvo yendo mucho el sistema y por eso es que mucha gente se ha acumulado en estos días. La verdad ha sido un calvario poder pasar a RENAP, porque un trámite que regularmente se lleva entre 10 y 15 minutos, ahora nos lleva hasta 6 y 8 horas para poder asentar una defunción durante el día. Es verdaderamente un calvario. El día de ayer estuve en RENAP Zona 1, llegué a las 3 de la tarde, me atendieron a las 5:30 y la defunción me la entregaron a las 8:30 de la noche. Yo no sé, alguien ha dicho por ahí que el sistema nunca ha fallado, que dé la cara y que le diga al pueblo de Guatemala realmente lo que está ocurriendo, porque es una mentira grande. Bueno, veníamos a tramitar un acta de defunción, llegamos a las 11:20, nos tuvieron 1 hora haciendo cola en el puro sol. Y bueno, después como a las 12:30 más o menos logramos entrar, igual tardadísimo. Ahí es la hora que vengo saliendo para tramitar un papel. Creo que es demasiado tiempo para lo que cobran, porque tampoco es gratis. Creo que todos nosotros pagamos por algo que necesitamos, porque no es que andemos nosotros así porque queremos sacar algo, ¿verdad? Es algo que necesitamos, nos urge, necesitamos hacer trámites con los papeles y es injusto que uno tenga que perder un día y los datos exactos, porque detrás de eso la culpa de la lentitud era de nosotros prácticamente. Y el Papa Francisco ya está en territorio centroamericano para la Jornada Mundial de la Juventud. Su presencia ha movilizado a miles de jóvenes de la región que piden votar a los muros que ahora están en boca de muchos políticos. La juventud latinoamericana espera crear caminos en lugar de construir muros durante la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.
Quisiéramos todo El Salvador que se hubiera más fronteras de amor, de paz, de amistad. El Papa Francisco siempre nos viene diciendo eso, que quiere que en lugar de crear muros abramos caminos. La visita del Papa coincide con la mayor ola migratoria jamás registrada en Latinoamérica. Hondureños, salvadoreños y venezolanos traspasan fronteras a diario en busca de oportunidades para huir de gobiernos o de la violencia de pandillas. Y en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump mantiene paralizado el gobierno ante su petición de recursos para construir un muro en la frontera con México. Este movimiento de fe que vamos viviendo nos ayuda y nos fortalece para continuar adelante con el poder seguir construyendo un mejor país, aún con toda la situación terrible que estamos pasando. Unos 200,000 jóvenes de unos 150 países participan del llamado Woodstock de los católicos. Cuando regresemos, luego de esta pausa, le contamos que un afectado por la explosión en el bus de la Ruta 32 ya fue dado de alta. Qué bueno que sigue con nosotros porque hay más. Hoy fue dado de alta el ayudante que sobrevivió el atentado del bus de la Ruta 32, donde un explosivo explotó dentro de la unidad. Hoy la víctima salió custodiado del Hospital Roosevelt. El Hospital Roosevelt fue el centro médico que albergó a los heridos del bombazo ocurrido el pasado lunes. Este miércoles fue dado de alta el ayudante del bus de la Ruta 32, quien, según el director del centro asistencial, presentaba algunas heridas provocadas por los clavos que presentaba el explosivo artesanal. Al momento de salir del centro médico, lo esperaban agentes de la DEIC de la sección de homicidios, quienes se lo llevaron custodiado en un pick-up. Las lesiones, la mayoría fue por las esquirlas de este artefacto, ¿verdad? Que se les han incrustado en rostro, cuello, tórax, abdomen. Mirna Elizabeth Juárez, apodada Ranflerita o Rancherita, de 19 años, fue una de las que resultó más herida. Incluso le amputaron las dos manos. La misma es investigada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil por ser la presunta autora principal de colocar el artefacto explosivo. Las autoridades policiales indicaron que un familiar se acercó a ver el estado de salud en que se encontraba Juárez. El mismo fue identificado por el dispositivo MI3 de las fuerzas de seguridad, en donde en su perfil le apareció una orden de captura por extorsión. El director del Hospital Roosevelt indicó que Juárez se encuentra estable y se está a la espera de que le cicatricen los muñones para evaluar si le pueden instalar las prótesis. Hay que ver que cicatricen bien los muñones, que no haya ninguna complicación. Después el poder evaluar si se puede hacer alguna prótesis en ambos brazos. Además, Barrientos añadió que se espera que Juárez sea atendida psicológicamente, pero antes deberá solventar su situación legal. A las 2:30 de la tarde se tenía previsto que se llevara a cabo la primera audiencia de declaración de Mirna Juárez. La jueza María del Carmen López llegó a las 5:30 al hospital para realizarle de manera privada la indagatoria. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Juan Carlos Pérez. Y un analista señala cómo la tecnología, especialmente cámaras de video, vigilancia y escuchas telefónicas, han apoyado a la captura de delincuentes. Además, también se refirió a cómo las autoridades han manejado la hipótesis del atentado del pasado lunes en explosión en el interior de un bus urbano. Analistas indican que los métodos especiales de investigación como cámaras de videovigilancia apoyan a las fuerzas de seguridad en la pronta captura de los delincuentes, como lo ocurrido el pasado lunes en contra de un piloto de la Ruta 32. Dicha ruta sale de la colonia La Verbena de la zona 7 hacia la terminal en la zona 4. En este ataque fue capturada Mirna Elizabeth Juárez, de 19 años, a quien los doctores del Hospital Roosevelt le han amputado sus dos manos al explotarle el artefacto artesanal. Esto probablemente ayudó a verificar la información acerca de quién era que estaba atrás del ataque. También recordemos que existe métodos especiales de investigación en contra del crimen organizado, como lo son las escuchas telefónicas, y muy probablemente esto contribuyó a la pronta captura de quien presuntamente es el autor material e intelectual de este hecho. Luego del atentado, la Policía Nacional Civil dio a conocer el perfil del pandillero del barrio 18, Gustavo Adolfo Pirir García, alias El Hammer,
como el autor intelectual de la explosión. El Hammer se encuentra preso en la cárcel de máxima seguridad El Infiernito Escuintla. Es el líder de la clica Little Cycle Criminal. Cumple una condena de 514 años de prisión por la explosión, también con una bomba artesanal en el 2011, en un bus de las rutas Quetzal, suceso que dejó 9 muertos y 14 heridos. Pues aparentemente existen algunos indicios, que es lo que se presentará en una audiencia de primera declaración, que es lo que en derecho corresponde, de que esta persona tuvo participación directa en este nuevo hecho. Y recordemos que muchas de estas personas no están cumpliendo condenas por un simple hecho, sino parte del crimen organizado es que existan varios hechos en los que se les pueda vincular a ellos. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Juan Carlos Pérez. Y luego de que se diera a conocer que la atención en el Hospital Nacional Especializado de Villanueva, que recientemente fue inaugurado, era irregular, autoridades de ese centro asistencial aseguran que a la fecha los servicios se prestan con normalidad. María Teresa Flores, de 69 años, visitó por primera vez el Hospital Nacional Especializado de Villanueva debido a un dolor intenso en las rodillas. Pues bien, me atendieron y me dieron mis recetas y me dejaron mi cita para marzo. El nuevo hospital se ubica en el kilómetro 21.5 de la ruta al Pacífico y tiene la capacidad para atender a 300 pacientes diarios. La inauguración del hospital está en la primera de 3 fases. Esta primera fase es la consulta externa. Nuestra segunda fase ya tendremos lo que es el hospital de día, donde se podrán hacer cirugías el mismo día y el paciente puede salir inmediatamente. Y posteriormente ya la tercera fase, donde tendremos encamamiento, emergencias y una atención completa. 216.921.000 quetzales la inversión en obra gris. El ministerio también ha invertido en aproximadamente 2.012.000 quetzales en recurso humano. Además, se ofrece servicios de laboratorios, ultrasonidos y radiografías en un centro de diagnóstico del hospital con la intención de que el paciente no tenga que pagar en clínicas privadas. Este centro hospitalario atenderá a personas de Villanueva, Villa Canales, San Miguel Petapa y Amatitlán. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. El Tribunal de Mayor Riesgo C inició el juicio en contra de 5 presuntos pandilleros integrantes de la Mara Salvatrucha implicados en el violento rescate de Anderson Dayel Cabrera Cifuentes, que dejó como resultado 7 personas fallecidas y 2 heridos. La Fiscalía contra las Extorsiones pretende probar que los presuntos pandilleros forman parte activa de las diferentes clicas de la Mara Salvatrucha. Durante el debate se mostrarán las pruebas para determinar que han participado en extorsiones, requerimientos de cobros ilegales a pilotos, comerciantes y transportistas de buses extraurbanos. Por su parte, la Fiscalía de Delitos contra la Vida probará que el acusado Víctor Hugo Girón Zúñiga ordenó la muerte de Lucía Martínez, guardia del Centro de Detención Carcelaria. Los 5 presuntos pandilleros se encuentran en el preventivo de la Zona 18 y en Farijanes 2. Siguen el debate por medio de videoconferencia. Fueron capturados en agosto del año pasado, después del violento rescate del reo Anderson Cabrera, a quien el tribunal lo declaró en rebeldía, hasta que el Ministerio Público presente el certificado de defunción. También se encuentra Ana Eunice Marroquín, favorecida con una medida sustitutiva. Por Guatemala en paz, Suseli Contreras y Luis H. Vamos en este momento a un avance a la redacción de Prensa Libre. Llegamos a la mitad de la semana y desde la redacción de Prensa Libre le contamos cuáles son las noticias relevantes para nuestra edición impresa de mañana. Polémica ley se discute en el Congreso. Ley de reconciliación genera diversas reacciones entre varios sectores. Unos avalan la amnistía por hechos ocurridos durante los 36 años de guerra interna, mientras que otros la rechazan. En la sección Ciudades, lea la nota, Central de Transferencias podría estar lista en junio. En junio próximo se espera que concluya la construcción de la Central de Transferencias, la cual empezó la semana pasada en la 11 Avenida de la Zona 18. Esta obra beneficiará a usuarios del Transmetro y Transurbano. Así nos despedimos y lo invitamos para que compre diariamente su ejemplar de Prensa Libre. ¡Feliz noche!